Ahora recapitulemos un poco sobre lo que dijimos ayer. Hablamos de las enseñanzas del Magisterio del Concilio Vaticano II hasta el Papa Francisco y terminé hablando de Aparecida y sobre los aspectos del proceso de formar a discípulos misioneros. Quiero volver a hablar de esto. Ayer dije que se utilizó este término 121 veces. Es un término único en los discursos del Papa Francisco, porque tiene sus raíces en las Escrituras, porque Jesús dijo, id y haced discípulos, no solo sed discípulos, sino que tenemos que ser discípulos que hacen discípulos. Por tanto, tenemos que ser discípulos que son apóstoles o discípulos misioneros. Por tanto, repasando rápidamente estos 5 aspectos, el primero, el encuentro con Jesucristo, que lleva a la conversión, y los obispos nos dicen que la conversión debería experimentarse, debería incluir una decisión, la decisión de seguir a Jesús, ser amigo suyo, a aceptar la cruz de Jesucristo, aceptar lo que hizo Dios para nosotros a través de Jesucristo en la cruz. Y esta conversión tiene que actualizarse con el sacramento del bautismo o con el sacramento de la reconciliación. Hoy antes he tuiteado un testimonio de un sacerdote de mi iglesia. Hace un año era ateo y vino a desgana a la iglesia. Pero al cabo de unos meses tuvo una experiencia muy fuerte de Dios y ahora entra en la Iglesia Católica y está emocionadísimo. Por tanto, se encontró con Jesucristo, se convirtió y ahora está haciendo real este encuentro a través del sacramento de la reconciliación, porque él había sido bautizado, aunque nunca había ido a la iglesia en toda su vida. Tras la conversión viene el discipulado. El discipulado es para toda la vida, del mismo modo que el matrimonio es para toda la vida. ¿Hay matrimonios en la sala? Los esposos están aquí, alguna pareja está aquí. ¿Está tu cónyuge aquí? No hay parejas aquí casadas. Pues vaya, bueno. Cuando os casáis, el día del matrimonio es el primer día del resto de vuestra vida. Pero cada día de vuestra vida casados continuáis creciendo y aprendiendo sobre la persona que amáis, crecéis juntos, es una relación conjunta. Esto es el discipulado. El momento clave es la conversión. Antes de casarte, quizá has oído hablar de esa persona, has oído algo de esa persona y a lo mejor te has encontrado con esa persona. Luego, seguramente, tienes una relación personal con su futuro cónyuge, pero tener una relación personal con alguien y conocer a alguien no implica que te vas a casar con esa persona. Tiene que llegar el momento en el que digas, ¿te casarás conmigo? Y tienes que decir sí. Y la decisión, y hay que tomar una decisión. Y ahí es cuando se casa una persona. Y eso mismo es el discipulado. Cuando te haces discípulo, das un gran paso adelante. Luego viene la comunión y por último la misión. Cuando la iglesia, cuando la parroquia empieza a vivir estos aspectos de la formación como discípulos misioneros, tal como se dice en el documento de Aparecido, la parroquia es una iglesia misionera, porque una iglesia es misionera cuando las personas que forman esa iglesia son discípulos misioneros. Es tan simple como eso. Es como los sistemas. En un cuerpo hay 10 sistemas. Está el sistema esquelético, el sistema muscular, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, etcétera, etcétera. 10 sistemas. Y para que un cuerpo esté sano, los 10 sistemas tienen que funcionar. Si uno no funciona, el cuerpo enferma. En la iglesia, el cuerpo de Cristo, también tenemos sistemas. Hay 5 sistemas. Los encontráis en los Hechos de los Apóstoles.
Y también los encontramos en el documento de Aparecida. Estos sistemas son la alabanza, los ministerios, la hermandad, el discipulado y la evangelización. Y del mismo modo que pasa en el sistema biológico, todo está conectado. No puedes quitar el sistema nervioso, quitarlo del cuerpo sin destrozar el resto. No puedes quitar el esqueleto por sí solo. Todo está conectado. Pero del mismo modo que te especializas en una área del cuerpo humano, pues también puedes mirar los distintos sistemas de la Iglesia y analizar cada uno de estos sistemas, y a lo mejor puedes valorar la salud de cada uno de estos sistemas. Yo creo que esto es muy útil cuando hablamos de liderar una parroquia, analizar cada uno de estos sistemas. Lo importante para nosotros es que debemos tener una definición en común. ¿Os ha pasado alguna vez que estáis hablando con alguien y utilizáis las mismas palabras, pero de alguna manera no conectáis? Al final veis que, aunque utilizáis las mismas palabras, pensáis en cosas distintas, significados distintos. Por tanto, vayamos a ver los términos, cómo los utilizamos. En primer lugar, alabanza. Para nosotros, los católicos, sobre todo es una alabanza litúrgica, sobre todo la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la alabanza más elevada porque es la alabanza de Jesús al Padre. Es el ofrecimiento eterno del Señor al Padre que se consumó en la cruz. Y se representa para nosotros, lo representamos cada vez que celebramos la Eucaristía. Pero todas las formas de oración litúrgica, también fuera de la liturgia, cuando la mente y el corazón hemos cantado un himno, por ejemplo, el Espíritu Santo, eso es una alabanza. Por tanto, eso es lo que queremos decir con alabanza. Ministerio es servicio. Ministrar en latín significa servir. Por tanto, siempre que alguien sirve o es servido, eso es un ministerio. Servir puede ser algo interno, que hay mucho ministerio dentro de una parroquia, por ejemplo, para que todo funcione. Pero si lo pensáis, una iglesia tiene que ser misionera y tiene que mirar hacia afuera. Por tanto, el objetivo del servicio tiene que ser facilitar la mirada hacia afuera. Por desgracia, muchas de nuestras parroquias, la mayoría del servicio que hacen es hacia adentro, todo hacia adentro. Lo necesitamos, es necesario, pero tenemos que mirar hacia afuera, ir hacia afuera. Eso es el ministerio. Comunidad, koinonía, es algo distinto de socializar, entablar amistad en sociedad. No es lo mismo que la comunidad. La comunidad cristiana es cuando somos responsables unos de otros. Somos responsables unos de otros. Nos conocemos y nos amamos. Imagínate una comunidad donde uno puede decir a otro: ¿cómo va tu vida de oración? ¿Cómo te va con tu culto? ¿Cómo te va con el ministerio? Somos todos responsables de la vida cristiana en común. Esto es la comunidad cristiana. El discipulazgo es siempre que alguien crece y madura, o como se dice en Efesios 4, cuando equipó a los santos para el trabajo del ministerio. Equipar a los santos, ayudar a madurar y a llegar a cada uno a su lugar en la iglesia. Y por último, la evangelización. Como dijo el Papa Pablo VI, la evangelización siempre implica la proclamación de Jesucristo. Si no hay una proclamación explícita de Jesús, no es evangelización. Puede ser pre-evangelización, y la pre-evangelización es muy necesaria, pero la pre-evangelización muchas veces tiene lugar durante el ministerio, porque el ministerio es la manera en la que amamos a otros y tenemos que empezar sirviendo a la gente de manera incondicional, amarles. Y cuando
nos piden razón de nuestra esperanza, entonces podemos hablar de Jesús, podemos hacer la proclamación explícita de Jesús. Ray Warren, un pastor americano, decía, comprometerse con la misión universal hace que la Iglesia sea grande. Comprometerse con la misión universal hace que la Iglesia sea grande. En primer lugar, la misión universal, ¿qué es? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios y amar a tu prójimo. Amar a Dios y amar a tu prójimo. La misión universal: haz discípulos, bautízalos y enséñales. ¿Sí? Pensadlo bien. Estas 5 tareas, amar a Dios, amar al prójimo, hacer discípulos, bautizar y enseñar, se corresponden con los 5 sistemas que hemos visto antes. Expresamos nuestro amor a Dios cuando lo alabamos. Cuando alabamos a Dios, básicamente decimos: te queremos y queremos que vengas aquí, eres bienvenido, que queremos conocer tu amor y queremos ofrecerte nuestro amor. Amar al prójimo es el ministerio. Las Escrituras dicen en muchos lugares: no dejes que tu amor simplemente sea empeore. El amor tiene que traducirse en acciones y tenemos que hacerlo sirviendo a los demás. Eso es el ministerio. Hacer discípulos. Esto es evangelización, hablamos de esto ayer. Y bautizar. El bautismo es el sacramento de iniciación a la vida de la Iglesia, a la comunidad. Por tanto, el bautismo se corresponde con la comunidad. Y por último, enseñar se corresponde con el discipulado. Creo que esto es muy útil para evaluar la salud de nuestra parroquia. Os explicaré una historia. El año pasado estaba en el oeste de Canadá y hice un receso de mi diócesis, y a la hora de la comida un sacerdote me hablaba de su parroquia y era muy triste porque sus parroquianos siempre se enfadaban entre ellos. Sé que cuesta creer que eso pase en la iglesia, pero siempre se enfadaban entre ellos y era algo feo. Yo pensé que eso parecía como mirar siempre hacia adentro, como una iglesia autorreferencial. Eso es una iglesia enferma. Y le pregunté: ¿haces algo para evangelizar? Dijo: sí. Dime lo que haces. Hacemos 3 misas cada fin de semana. Vale, dije, muy bien. Seguramente la evangelización se puede dar en las misas, pero ¿recordáis lo que he dicho esta mañana de los 5 sistemas? La misa realmente es una alabanza. Dijo. Vale. Tenemos muchos ministros que van a ayudar a los pobres. Y yo le dije: vale, cuando servimos a los demás eso puede llevar a la evangelización, pero ¿te acuerdas lo que he dicho esta mañana? Eso es el ministerio. Sí, dijo, tienes razón. Mira, pero una vez a la semana cenamos juntos en la parroquia, todos los parroquianos cenamos juntos. Fantástico, dije. Y dije: muy bien. ¿Te acuerdas lo que he dicho esta mañana? Eso seguramente podría ser comunidad. A lo mejor es una actividad social, pero podría ser una comunidad. Y también la evangelización se puede dar en la comunidad, aunque no es solo eso. Dijo: sí, vale, ya lo veo. Tenemos cursos de Biblia, grupos de catequesis para los parroquianos. Dije: fantástico. ¿La gente que no conoce a Jesús asiste a esos cursos? Dice: no. ¿La gente que no va a la iglesia asiste a esos cursos? No. ¿Esas cosas son solo para vuestros parroquianos más comprometidos? Sí. Bueno, pues aunque la evangelización se puede dar ahí, eso es discipulado. ¿Te acuerdas de lo que he dicho esta mañana? Y entonces dijo: ahora lo entiendo. Todo este tiempo pensaba que estábamos haciendo evangelización y ahora me doy cuenta de que no hacemos nada para la evangelización.
la evangelización no son solo unas mejores prácticas. Ayer dije que la tarea de la renovación parroquial consiste en una transformación cultural. ¿Os acordáis? Hemos hablado de esta transformación cultural. Nuestro objetivo es que en nuestras parroquias haya una cultura de evangelización y una cultura de discipulado. Y eso significa simplemente que la norma es que la gente ayuden a otros a que otros conozcan a Jesús. Esta es la norma para los adultos que se involucren en un crecimiento espiritual. No se trata solo de algo para niños, porque, como ha pasado en mi iglesia y seguramente en las vuestras, durante décadas, los únicos cristianos que se esperaba que crecieran y que aprendieran eran los niños. Los adultos no tenían que aprender nada, no tenían que crecer. Y para que podamos liderar esta transformación, para normalizar la evangelización y el discipulado, creo que tenemos que redefinir la atención pastoral. En Canadá, cuando hablamos de atención pastoral, hablamos de atención terapéutica. No sé si pasa lo mismo aquí, pero en Canadá, cuando hablas de atención pastoral, hablamos de visitar a los enfermos, ayudar a quien está muriendo y a los que sufren. Y aunque eso es una cosa muy importante que tiene que hacer la Iglesia, la tiene que hacer, no creo que sea el principal trabajo de la atención pastoral, al menos si nos fijamos en las Escrituras. La atención pastoral significa cuidar el rebaño, porque las ovejas dan más ovejas, y el Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos de imágenes de rebaños. ¿Cuál creéis que es la principal responsabilidad del pastor con sus ovejas, a partir de lo que dicen las Escrituras? ¿Alguna idea? Conocerlas. El buen pastor conoce a sus ovejas, protegerlas, liderarlas para que vayan ¿a dónde? ¿A dónde lleva el pastor a las ovejas? Hacia Dios, hacia los pastores. El Señor es mi pastor, me lleva a pastos deliciosos y ríos. El pastor lleva las ovejas de vacaciones. No, las lleva a la cafetería, las lleva a que coman y a que beban, para que puedan comer y beber. ¿Por qué el pastor coge las ovejas y las lleva a que coman y beban? Para que puedan crecer y fortalecerse y madurar. Lo mismo que hacen los padres con los hijos, que crezcan, que sean grandes, fuertes y que maduren. Y aunque hay muchos roles que tiene el pastor, guardar el rebaño, protegerlo, curar a las ovejas enfermas. Pensad en el profeta de Ezequiel cuando castiga a los pastores de Israel. El profeta habla de las responsabilidades de los pastores, del pastor. Pero si miráis ese texto, empieza castigándoles porque no han dado de comer a las ovejas. No has hecho esto y no les has dado de comer. Y no les has dado de comer. Lo repite una y otra vez. Repite que no les da de comer. La tarea principal que tenemos como pastores, y los que somos ordenados, tenemos aún una mayor responsabilidad, pero también los que estáis bautizados en vuestra actividad en la iglesia, compartís esa responsabilidad de ser pastores. Nuestra principal responsabilidad no solo es cuidar a los que están heridos y están muriendo y a los que están mal, sino que es alimentar a todas las ovejas para que puedan crecer y ser fuertes. Esa es nuestra principal tarea. Por tanto, creo que tenemos que redefinir lo que entendemos por atención pastoral. Ayer dije, a nosotros nos llaman padre, y todo padre quiere ver cómo crecen sus hijos.
Por otra parte está cómo damos de comer a las ovejas. Yo miro esta imagen y creo que es una imagen típica de cómo se da de comer a las ovejas, porque en la mayoría de parroquias, el 95% de las ovejas, el único momento que las vemos es en la misa del domingo, ¿verdad? O cuando mueren. Les vemos nosotros a ellos a nosotros no nos ven. Pero no es así, vienen a la misa y se van a casa. Y no les vemos más hasta el domingo siguiente, si es que no mueren antes. Entonces celebramos el funeral. Y basta. Y el alimento que les damos es como un alimento genérico. Cojo la comida, todos vienen, comen y se van. Y si queremos ver que nuestros parroquianos sean discípulos misioneros, tenemos que encontrar un modelo de atención pastoral distinto, que no sea este alimento genérico una vez a la semana. Hace años, es una historia cierta, estaba durmiendo, estaba soñando, y mientras soñaba hablaba con un grupo de gente como vosotros y hablaba sobre esto e intentaba encontrar las palabras adecuadas, y mientras soñaba me dije: lo que tenemos que hacer es formar ovejas ninja. Y entonces me desperté y dije: ¿ovejas ninja? ¿De dónde ha salido eso? Pero me gusta y lo escribí. Y al día siguiente me sorprendió ver en internet y vi esta imagen de las ovejas ninja. Pensad en las dos imágenes de las ovejas. Están las ovejas que vienen una vez a la semana, toman su comida, se van a casa, no hacen nada. La semana siguiente vienen a por la comida, no hacen nada. Esa es la mayoría de nuestra gente. Mientras que las ovejas ninja, imaginaos todo un grupo de ovejas ninja, cuando dices al final de la misa: id y proclamad el Evangelio del Señor. Ovejas ninja. Vamos, nos vamos de misión. Es una imagen muy distinta, ¿verdad? Y una iglesia es misionera cuando tiene cada vez más ovejas ninja. Creo que el Papa Francisco está de acuerdo conmigo. Dice: necesitamos pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral claramente misionera. En todas las actividades de la parroquia tiene que formar a sus miembros para que sean evangelizadores, tiene que animarles a que sean evangelizadores. La parroquia tiene que ser un centro de formación para ovejas ninja. Es una comunidad de comunidades, un santuario donde los que tienen sed beben, los que tienen hambre vienen. La parroquia es un centro de formación. Y ahí es donde nos lleva el Papa Francisco, no a un lugar para alimentar a las ovejas. Tenemos que encontrar un nuevo modelo. En virtud del bautismo recibido, cada misionero del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero, o al menos debería ser discípulo misionero. En virtud del bautismo. Ovejas ninja. De Aparecida a mi parroquia. En los 15 minutos que me quedan querría hablaros sobre lo que estamos haciendo en mi parroquia. Ayer hablé de cómo tenemos que hacer que lo principal siga siendo lo principal. Y hace muchos años decimos: ¿qué es lo principal? ¿Cómo describiremos lo principal? El propósito de nuestra parroquia es formar misioneros que vivan felizmente la misión de Jesucristo. Este es nuestro propósito. Pasan muchas cosas en la parroquia, pero este es el propósito, esto es lo principal. Es como una brújula o un GPS. ¿Habéis utilizado el GPS? A veces, si os fijáis, os lleva a otra parte. Entonces decís: no, este va para otra parte, tenemos que ir hacia allí. Ese es nuestro objetivo. Os animo a que, como parroquia, a que busquéis cuál es vuestro objetivo.
¿Cuál es tu objetivo? Tendríais que definir vuestro objetivo en una frase, lo principal para vosotros. Entonces tenéis que comunicarlo. Si venís a mi parroquia, esto lo veréis escrito por todas partes. Hablamos de esto en las homilías, está en nuestro boletín mensual, en nuestra revista. Podéis mirarlo en la pausa. También hablamos del propósito ahí. Hablamos de este propósito en todo momento. Ese es nuestro objetivo principal. Este felizmente es importante. Tiene que ser un lugar feliz, de felicidad. Hace años uno de nuestros trabajadores hizo una pregunta que entonces nos costó entender porque era algo evidente y en lo que no habíamos pensado. Y preguntó: ¿en qué se parece? Nosotros nos hemos puesto el propósito de ser discípulos misioneros, pero ¿cómo es un discípulo misionero? Sería ridículo que tú quisieras hacer algo y que invirtieras y que hicieras una fábrica y que pusieras máquinas, contrataras a trabajadores y que alguien te dijera: lo que tú vas a hacer, ¿qué pinta tiene? ¿Cómo es? Y tú dijeras: pues ni idea. Es absurdo. ¿Cómo es un discípulo misionero? Por tanto, nuestro equipo hizo una definición. No es una definición exhaustiva, pero es lo que nosotros hicimos. ¿Cómo sería un discípulo de nuestra parroquia? Es una persona que tiene una relación personal con Jesús. Queremos que la gente conozca a Jesús. No que sepa cosas de Él, sino que tenga un encuentro personal con Él. El Papa Benedicto lo dijo: no puede ser un cristiano de verdad. Es la misma relación de la que habló el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco. Tiene que ser alguien que pueda compartir su fe con los demás, alguien que pueda hacer lo que dice la primera carta de Pedro, 3:15. Ten siempre tu respuesta a punto para quien te pide motivos de tu esperanza. Todo el mundo tendría que hablar de su historia de fe. Todo el mundo tiene una historia de fe. Tanto si es una conversión dramática o si es una conversión gradual, tienes una historia y tenemos que ayudar a la gente a saber que tienen una historia y tenemos que decirles que la expliquen. Tiene que estar abierto a los dones del Espíritu Santo. Hemos cantado antes: Espíritu Santo, eres bienvenido aquí. Creo que apenas hemos rascado en la superficie de lo que Dios nos quiere dar con el Espíritu Santo. Yo os animo a que estéis abiertos al Espíritu Santo. Tiene que ser alguien que conozca, llame las Escrituras. Eso es lo que vemos cuando la gente viene y experimenta el Espíritu Santo. Tienen hambre de la palabra de Dios y empiezan a rezar y a reflexionar sobre la palabra de Dios. Tiene que ser alguien que conozca la teología católica básica. No tiene que hacer un curso de teología, si quiere y puede, lo puede hacer. Hay un hombre de mi parroquia que se convirtió en el último grupo alfa y cuando explicó su testimonio en la misa, un mes después, dijo a todo el mundo que había leído casi todo el catecismo de la Iglesia Católica y que solo le quedaban 34 páginas, que nunca había leído un libro en su vida y había leído casi todo el catecismo. Eso es porque cuando la fe es viva, tienes deseo de conocer. Tiene que tener una vida de oración a diario, alguien que ore cada día. Tiene que comprometerse con la Eucaristía dominical, tiene que celebrar el sacramento de la reconciliación, que pueda orar en voz alta cuando se le pide, cuando alguien tiene un ataque al corazón. Yo digo a algunos sacerdotes que tienen que ir con cuidado porque decimos más por lo que hacemos que por lo que decimos. Y si en vuestra parroquia, cuando es el momento de decir una oración en voz alta, como por ejemplo bendecir la comida, si esa oración solo dice el sacerdote siempre, ¿qué estamos comunicando? Estamos comunicando que la única persona que puede rezar en voz alta es alguien que tiene un alzacuellos. Pero ese no es el papel esencial del sacerdote. Todos los bautizados tendrían que poder rezar en voz alta.
un compromiso con la comunidad. Un discípulo misionero tendría que formar parte de un grupo, aunque sea pequeño. Tendría que ver su vida como un campo de misión. Un discípulo misionero tendría que decir cada día: Señor, te doy mi día, ayúdame a ser tu siervo, ayúdame a ser digno de ti. Y por la noche, como pasa en nuestra tradición católica, en el examen de conciencia o en el examen de San Ignacio, revisar el día y reconocer que el día pertenece a Dios. Esta es la lista que hicimos en nuestra parroquia. Seguramente vosotros haréis otra lista. Ahora quiero hablar un poco sobre procesos y no programas. Lo que hemos visto en nuestra historia, en nuestro camino, siendo discípulos misioneros, y por cierto, nuestra parroquia hoy en día, viendo las estadísticas de la parroquia, cada año la parroquia hace unas estadísticas. Esta mañana acabo de ver las cifras y entre el número de personas de Alfa, en pequeños grupos, el número de adolescentes y el número de personas en estos grupos pequeños y en los grupos pequeños y medios, los he sumado todos, y eso es, en 2016 ha habido 900 personas en pequeños grupos. Es una locura, más de 900. Y hay 900 parroquianos que trabajan en ministerios. Creo que ayer dije 600 y hoy cuando he visto 900 he dicho fantástico, más de lo que pensaba. Por tanto, es emocionante cuando todo esto empieza a pasar. Bueno, lo que iba a decir, lo importante no son los programas, sino los procesos. Acordaos de Aparecida, es el proceso de hacer discípulos misioneros, no es solo un programa. A veces en la vida de nuestra parroquia tenemos un montón de programas que no tienen relación unos con otros. Tenemos que empezar a pensar cómo hacemos que la gente siga un proceso que lleva su tiempo. Y cada persona llevará su tiempo. Hace 6 años y medio, cuando empezaba en la parroquia de San Benedict, estaba en una reunión de distintas iglesias. Nosotros éramos la única iglesia católica, había otras, y era un acto organizado por Alfa de Canadá. Y el moderador dijo: ¿cuál creéis que es la visión del papel de Alfa en vuestra parroquia? ¿Cuál creéis que es el papel de Alfa en vuestra parroquia ahora mismo? Y entonces me puse a pensar y dije, quiero que hagáis un dibujo que muestre el papel que tiene Alfa. Y yo dije, yo no dibujo muy bien, odio dibujar, pero un parroquiano que estaba conmigo sí sabía dibujar. Empezamos a pensar y le dije, tengo una imagen de una bomba, del mango de una bomba, y bombeamos agua, porque yo veo Alfa como una bomba para empezar a llevar a gente hacia el proceso para que terminen siendo discípulos misioneros. Y cuando cogemos a gente y la llevamos a la gente de la iglesia y fuera de la iglesia, los juntamos y los bombeamos juntos. Y veo el mango de esta bomba, que es el signo de interrogación de Alfa, que es el símbolo de Alfa. Es bueno, ¿eh? Y dijo, pues es interesante. La imagen que me viene a la mente es la de construir una iglesia, llenarla de agua y que llegue a las ventanas y que exploten las ventanas y el agua inunde toda la ciudad. Pensé, fantástico, ¿eh? Eso es lo que profecía de Ezequías, cuando el agua se sale del templo. Y entonces hicimos este dibujo. Este es el dibujo que hicimos. Ahí veis la bomba con el interrogante. Trae gente de dentro de la iglesia y de fuera de la iglesia y los bombea hacia dentro del edificio.
bombea no solo a personas, sino a discípulos misioneros. Por tanto, la iglesia se llena de discípulos misioneros. Aquí lo vemos. No funciona. No se mueve. Bueno. Como veis, Ezequías inunda la ciudad y arriba, esta es mi provincia, ¿no? Nueva Escocia. Parece un pescado, pero no es un pescado en realidad. No es una isla, es una península. Veis, todo este azul es la ciudad de Halifax. 6 años y medio después, aquí estoy en Barcelona hablando sobre esto. Es una locura. Me acuerdo cuando hicimos este dibujo, pero estaba nervioso. Pensaba que éramos demasiado ambiciosos, demasiado audaces, pensar de que podíamos influir en nuestra ciudad. Yo pensé que Dios tenía muy buen humor, porque yo creo que es importante que soñemos lo que Dios puede hacer a través de nosotros, porque Dios no tiene límites. Esto fue el inicio de un proceso. A medida que pasaron los años, hemos pasado a ser el juego del plan. El plan de juego, perdón. Si veis en el centro, veis cómo forma la parroquia de San Benedicto discípulos para que vivan la misión de Jesucristo. Lo hacemos así. Esta es nuestra estrategia general. Es un proceso. Querría explicarla en algunos minutos. Solo me quedan algunos minutos. Lo primero que veis es que primero miráis hacia la izquierda, porque la flecha va hacia allí. Y luego seguís este recorrido. Veréis que no hay líneas entre los símbolos, no hay líneas entre las flechas, porque es un proceso. Y por tanto, no es un proceso lineal, sino que hay distintos caminos para recorrerlo. El primer símbolo es la flecha, que representa una cultura de invitar. Es el valor número 10 del libro, una iglesia que invita. Y aunque nuestros parroquianos invitan a la gente a que vengan a misa, que vengan a conciertos, a que vengan a hacer varios servicios y otras actividades de pre-evangelización que tenemos en la parroquia, el punto principal de invitar es alfa. Decimos claramente que aunque queremos maximizar la experiencia de la misa del domingo para la gente que no va a la iglesia, el lugar principal para la gente que no viene es alfa, porque la Eucaristía no tiene que ser una línea de frente de evangelización. La Eucaristía es para los evangelizados. Tenemos que respetar la integridad de la Eucaristía. La Eucaristía es un lugar hospitalario, por tanto no puede ser la línea de frente para la gente que no va a la iglesia, aunque por supuesto la gente puede venir, pero tenemos que respetar la integridad de la liturgia. Por tanto utilizamos alfa como nuestra línea de frente. 43% de las personas que vinieron eran gente que no iba a la iglesia, y nos ha costado varios años llegar hasta ahí, porque los primeros años era el 10%, el 20%, el 25%, gente que no iba a la iglesia. Pero a medida que viene más gente a Alfa que no va a la iglesia es mejor, aunque funciona también para gente que va a la iglesia. Por tanto, cuando hacemos Alfa, lo siguiente es crear equipos Alfa. Quien tenga la capacidad de servir a otros y de ayudar a otros, le invitamos a que venga al equipo, tanto si se han convertido como si no lo han hecho. Hemos invitado a ateos a que vengan a estos equipos, gente que son agnósticos, y el primer papel que tienen es simplemente acoger. Hemos visto a mucha gente que se ha convertido, que estaban en el equipo. Por tanto, a lo mejor estarás en el equipo durante 2 años como mucho, y luego pasamos a la gente a otro estadio. Cada vez que hacemos un curso Alfa, queremos que el 50% del equipo sean miembros del equipo por primera vez. Eso significa que tienes que echar a gente fuera,
no puedes hacerlo, tienes que irte a otra parte, a hacer otra cosa, porque si no avanzas, no puede venir gente nueva y hacer lo que tú haces y no podemos crecer. Por tanto, hacemos que la gente vaya a grupos de conexión, hable de grupos de conexión, grupos de un volumen medio, y luego queremos que todo el mundo haga un ministerio, un servicio, y queremos que este ministerio sea parte de los grupos de conexión. Yo no puedo ayudar a todos mis parroquianos que descubran sus dones y decidir qué les pide Dios que hagan, pero los grupos de conexión sí que pueden hacer eso. Y queremos que todos formen parte de un grupo de discipulado. Esos son grupos pequeños, al menos una vez al año, que crezcan y aprendan en estos grupos. Y por último, alabanza. Esto es la Eucaristía, los sacramentos, cuando dedicamos el alma y el corazón a Dios. De este modo, la Eucaristía es la fuente y el culmen. No queremos que sea como es ya en muchos lugares. La única experiencia de vida cristiana de los católicos, si es la Eucaristía, entonces no es fuente de nada, ni es el culmen de nada. Por tanto, este es nuestro plan de juego. Tenemos gente en distintos lugares. Es un lío, no es lineal, no es algo controlado. Simplemente invitamos a la gente a que jueguen, a que participen. Y si vienes a nuestra parroquia, nosotros lo llamamos gozo alegre, porque primero es divertido, es decir, esto es lo que hay. Venid y vedlo, participad. Siempre invitamos a gente, no paramos de invitar a gente, no te presionaremos, pero si tú quieres ser miembro de esta iglesia, esperamos que participes en esto. Puedes venir a nuestra iglesia y asistir a la iglesia, pero si quieres ser miembro de nuestra iglesia, eso es otra cosa. Es como estar en una canoa. Puedes ser un pasajero y disfrutar del viaje y disfrutar de las vistas, pero si quieres ser miembro de nuestra parroquia tienes que coger un remo y empezar a remar. Y si no estás interesado en remar, pues vete a otra parroquia. Que Dios te bendiga, te queremos, pero te necesitamos para otra cosa. ¿De acuerdo? Amén. Vale, preguntas.